hermano y hermana, al tema bíblico de hoy. Y hoy el tema bíblico de hoy vamos a hablar de Josué y la obediencia hacia la ley. Aleluya. El que tenga una Biblia, que coja el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a detallar del 1 hasta el versículo 11. Ahora, hermanos míos, acercamos al libro de Josué, nos encontramos que los 9 primeros versículos están dirigidos a Josué. Aleluya. Capítulo 1, versículo 6 del libro de Josué dice: esfuérzate y sea valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Aleluya. Y si ponemos a reflexionar sobre ese tema y sobre esta palabra, porque están llenas de la misericordia y de la gracia de Dios. Y de la misma manera que Dios había dado al pueblo un caudillo, Moisés, bien que él no pudo introducirse en la tierra prometida, ahora, hermanos míos, Dios le provee a Josué, que como recordaremos es el nombre de Jesús y en griego significa Salvador. Este Josué iba a ser el que Dios usaría para que el pueblo va a heredar finalmente la tierra prometida. Aleluya. Y si podemos, hermanos míos, notar lo que ha aparecido aquí a continuación de la insistencia de Dios a Josué para que cumpliera la ley que había mandado por medio de Moisés, y podemos verlo en el libro de siempre de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, que dice: solamente esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando que no te aparte de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendería, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aleluya. Amén. Si no, hermanos míos, que de día y de noche meditará en ella, para que guarde y haga conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y al leer esas palabras no podemos dejar de pensar, hermanos míos, en nuestro bendito Señor Jesucristo, porque nuestro Salvador depende, nuestra salvación depende de nuestra obediencia hacia Dios. Esta idea aparece en un pasaje en el Nuevo Testamento y que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5 y versículos 7 a 10, que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todo lo que lo obedece, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y esto, hermano, fue declarado por Dios como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, el mismo Hijo de Dios, quien podría dar órdenes a cualquiera de los ángeles, incluido al más elevado arcángel, lo cual obedecía inmediatamente su mandato. No solo se hizo humano, sino que aprendió a la obediencia. Eso quiere decir que aprendemos lo que cuesta a obedecer, y habiendo pagado con ello un precio de sufrimiento muy alto, llegó a estar
cualificado para ser autor de eterna salvación para todo lo que lo merece, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y podemos observar, hermanos, la infancia de estos versículos, y en el tema de la obediencia primero, que decir que él aprendió lo que era obedecer, y luego describe nuestra relación con él como creyente, como una relación de obediencia. ¿Cuál fue la implicación a esa obediencia? Para saberlo tendremos que meditar brevemente en el libro de los Hechos, capítulo 10, a partir del versículo 5 a 14, por lo cual entramos en el mundo y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, y no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no hiciste, ni te agradó, la cual cosa se ofrecieron según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitar los primeros para establecer esto último. Aleluya. Y en esa voluntad, hermanos míos, en esa voluntad somos santificados inmediatamente a la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores que se han sentado a la diestra de Dios, y de ahí adelante esperamos hasta que su enemigo sea puesto por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados en el nombre de Jesús. Aleluya. Y no podemos escapar de este pasaje, de la importancia de la obediencia y la devolución del Señor Jesucristo. Porque, hermanos míos, Él vino para hacer la voluntad de Dios, y gracias a que le cumplió plenamente, nosotros ahora hemos podido llegar a ser justificados delante de Dios, nuestro Salvador, y en nuestra salvación, por lo tanto, depende de la obediencia de Cristo. Y para comprender cuánto le costó esto a nuestro bendito Señor, tendríamos que leer sus oraciones al Padre en Getsemaní, y puesto que tal vez Marcos enfatiza esto hecho más que los otros evangelistas, cuando leemos el libro de Marcos capítulo 14 versículo 36, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo yo quiero, mas no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En palabras breves, hermanos míos, pero tremendamente solamente fijándonos a la expresión aramea que el Señor emplea, alba, y que Marco traduce después por Padre. Esta era la palabra con la que el niño llamaba a su padre, pero debemos cuidar de no traducirlo como papá o papito. Era una palabra con la que el hijo reconocía el amor del padre hacia él y la intimidad de su relación, a la vez que expresaba la dignidad del padre. Ahora bien, escuchamos cómo oraba el Señor Jesucristo. Primero, apela al amor del Padre hacia Él para que pase esta copa, y luego añade: todas las cosas son posibles para ti. Por lo cual está apelando a su poder. Y no hemos de pensar que el Señor estaba actuando como un hipócrita,
diciendo cosas que realmente no sentía, porque el autor de los Hebreos nos dice que oró con gran clamor y lágrimas. Y en que enseguida sigue su oración diciendo: más no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. A esto precisamente se refiere el apóstol Pablo cuando dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Aleluya. Por lo tanto, no debemos olvidar que nuestra salvación depende de la obediencia del Señor, lo cual se expresa en una terminología sencilla, porque lógica, en el libro de Romanos 5, capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Es un hecho que la obediencia de un hombre en el huerto del Edén fue suficiente para pervertir toda la raza humana y así constituir pecadores a muchos. Y quizá cualquiera se queje por tener, hermano mío, que sufrir como consecuencia de lo que otro hizo en el pasado. Pero Dios contestaría de tal persona de la misma manera está en su alcance de la salvación gracias a lo que le hizo uno, porque por la obediencia del Señor Jesucristo los muchos son constituidos justos. Por lo tanto no deberíamos sorprendernos a volver. Aleluya. Porque en el capítulo de los Hechos 5, capítulo 5, versículo 9 dice: y a ver que nuestra relación con nuestro Salvador es descrita como una relación de obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de la eterna salvación para todo lo que le obedece. Igualmente la epístola de los Romanos, que se desarrolla ampliamente la concepción de salvación y de justificación por la fe sin las obras de la ley, encontramos esta misma idea de salvación por la obediencia de la fe. Aleluya. Porque el libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 25 y 26 dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la relación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que han sido manifestados ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se han dado a conocer a todas las gentes para que obedezca en la fe. Porque, hermano mío, ahí podemos entender, tenemos que obedecer a la fe. El consumador y el autor de la fe es Jesucristo. Por eso, hermano, y voy a concluir con esto, el mandato de Dios a la gente para que se arrepiente exige obediencia. Y de la misma manera que comenzamos la vida cristiana con la obediencia, así también tenemos que seguir. Volviendo de nuevo a Josué y viendo que Dios le dice que él sería cual introduciría su pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en la herencia, en que esto iba a depender de su obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, yo no puedo evitar pensar en otro Josué. Josué, nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, excepto al pecado, y por cuya obediencia hemos sido salvados y por cuyo poder e intercesión somos invitados a tomar posesión de nuestra herencia. Y para concluir, finalmente encontramos la respuesta de fe de Josué. No le cambia ninguna duda de que el pueblo entraría en la tierra prometida, porque Dios le había comisionado para hacerlo y lo hará. Porque el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 10-11 dice: y Josué mandó
a los oficiales del pueblo diciendo: pasa por medio del campamento y manda al pueblo diciendo: prepararos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es el tema bíblico de hoy, Josué y la obediencia de la ley. Es el tema bíblico de esta tarde, y creo que esto os ha aprendido algo, os ha aclarado algo en vuestra vida. Si decís más nada, hermano, que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis, y que la bendición de Dios caiga sobre vuestras casas y vuestra familia, vuestros hijos y a toda persona que estén escuchando. Señores, que Dios os bendiga, y os digo al próximo programa, tema bíblico, y os digo al próximo programa, Shalom.